Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? Hace unos días inauguramos una serie de videos sobre estos temas que amamos los fans de Star Wars en torno a qué hubiera pasado si se hubiera dado un cambio dentro de la historia y que este cambiara para siempre el destino de algunos de los personajes más memorables de la saga. Así que hoy ha tocado el turno de Mace Windu. Esto si en un dado momento hubiera sobrevivido a su terrible caída en la venganza de los Sith. Así que esto nos lleva justo a los momentos donde en medio del episodio 3, Mace Windu tenía derrotado a Palpatine y estaba a punto de asesinar por el riesgo que implicaba para los Jedi. Pero cuando por fin se disponía a dar su golpe, una fulminante luz zafiro atacaría su brazo rebanándoselo al instante y causando que tirara con ello su sable de luz. Pero cuando creía que el dolor había sido demasiado intenso, un potente torrente de rayos de la fuerza chocaría contra su cuerpo y por su intenso poder el Jedi sería lanzado lejos hacia el abismo de Coruscant. Y en su caída libre, Windu estaría prácticamente inconsciente, como si estuviera muerto por dentro, mientras apenas podría percibir los edificios a su alrededor que se movían con mucha rapidez. Pero súbitamente Mace vería que un Speeder pasaría muy cerca de él e intentaría jalarlo con la fuerza para disminuir el impacto de su caída. Y entonces en su intento, Windu chocaría salvajemente con el Speeder. Sin embargo, se salvaría de la profunda caída en el abismo de Coruscant, aunque apenas recordaría lo que había pasado al solo decirle al piloto de aquella nave que necesitaba ayuda. Así, unas horas después, Windu se despertaría en una cama. Era de día y se daría cuenta de los terribles hechos que habían acontecido, ya que no solo su brazo ya no estaba. Por el momento, gracias a la ayuda del piloto, el ardor había disminuido, pero su cara ahora era muy diferente y la vista de su ojo izquierdo era prácticamente nula. Tenía una pronunciada cicatriz en el rostro y varias en toda su cabeza por los efectos del terrible poder oscuro de Palpatine. Pero el piloto estaría asustado porque los ropajes de Windu lo identificaban que era un Jedi, y él no quería tener nada que ver con un Jedi, aunque había ayudado a Windu por pura compasión. Así que le informaría a Mace que tendría que abandonar su casa y con ello seguir su propia suerte. Y ahí, mientras la holoneta estaba encendida, Windu entendería aquel miedo en su persona. Los Jedi habían sido declarados como traidores del recién formado Imperio Galáctico. Palpatine ahora ostentaba el poder y en esa misma noche había asesinado a casi todos los Jedi gracias a su glorioso y fiel ejército de clones. Aquello era una gran catástrofe, y así mientras Windu, aún herido, abandonaba el aposento de aquella persona, una intensa furia lo comenzaría a invadir mientras caminaba por las calles de Coruscant encapuchado. Había estado demasiado ciego en todo aquel tiempo como para no ver venir la traición de Skywalker, ni tampoco haberse dado cuenta que Palpatine era el Lord Sith que siempre habían buscado. Pero ahora los Jedi estaban perdidos. Todos quienes había conocido alguna vez Windu ya no lo sentía o habían muerto. Y por primera vez en mucho tiempo, Mace Windu sentiría miedo y una gran desesperanza le llenaría su corazón. Pero de una extraña manera comenzaría a saborear esa misma emoción oscura dentro de sí mismo, puesto que sabría en su interior que la única manera de derrotar a los Sith sería ejecutar una venganza. Que los Sith pagaran por el fuego que habían ocasionado con el mismo fuego del último de los Jedi, no importando el costo que esto tuviera para Windu. Es entonces que Windu lo entendería demasiado bien todo, ya que si quería vencer a la unión de Palpatine y Anakin, tendría que usar el lado oscuro que ellos profesaban para usarlo en su contra. Pero Mace Windu siempre había rozado los límites con el lado oscuro porque justamente conocía la técnica del Bapa, aunque al dejarse llevar esto dañaría severamente la mente del Jedi, como bien había experimentado Windu en otros caballeros a quien él mismo le había enseñado la técnica del Bapa, ya que él era el único caballero dentro de la orden quien había domado bien el lado oscuro gracias a esta técnica. Pero ahora debería aprovecharse del potencial de este si quería que en verdad la amenaza para la galaxia acabase. Por eso él mismo no podría llamarse más como un Jedi. No, Windu había aprendido bien con sus errores que eso estaba en el pasado. Él era otra cosa, aunque no sabía bien qué podría significar ser un renegado vengador. Pero planear su golpe tomaría tiempo y Windu primero debería atender su dañado cuerpo. Así que se dirigiría a los niveles más bajos de Coruscant, sabiendo que ahí encontraría algo de ayuda, porque salir de aquel planeta sería una verdadera misión suicida. Y
Y así solo veríamos que Windu se desaparecería en los niveles más ocultos de Coruscant, uno que era un nido de mafias y poderosos mercaderes que movían la economía prohibida de aquel planeta. Y así los días y las noches pasarían y los Jedi se volverían un simple recuerdo añejo de la galaxia. Habían pasado ya cerca de 2 años desde el ascenso de Palpatine como emperador y poco se había sabido de ellos o de Windu, más que claro, una simple cacería de la nueva mano derecha de Palpatine, Darth Vader. Es entonces que veríamos que la figura encapuchada de Mace Windu caminaba desde los niveles inferiores de Coruscant directamente hacia lo que un día había sido el templo de los Jedi, uno que ahora se ostentaba como el Palacio Imperial. Pero aquí Windu se vería muy pero muy distinto. Su brazo ahora había sido totalmente reconstruido y era una completa aleación metálica. Mace no escondía que lo que un día había sido su brazo derecho ahora era una poderosa armazón de metal, y también su rostro se veía muy pero muy diferente, consumido un poco por la oscuridad pero también con presencia de la luz. Su ojo izquierdo, por otra parte, había sido removido por completo y lo había reemplazado con un implante color morado que lo hacía distinguir distintos tonos de luces que el simple ojo humano no podía ni siquiera ver, como el infrarrojo o el ultravioleta. Y claro, las profundas marcas en su cráneo por los rayos de Palpatine y el resto de las cicatrices en su rostro seguían presentes, pero ahora ellas formaban parte de Windu como un símbolo de una guerra a la que había sobrevivido. Windu, en ese tiempo que había estado escondido, reparándose y entrenándose para su venganza, se había vuelto mucho más letal. Además, había reconstruido su sable de luz y había explorado partes del lado oscuro de la fuerza. Era alguien renegado que actuaba en balance y cuyo único objetivo era la venganza. Y así veríamos que Mace Windu de nuevo estaría enfrente del antiguo templo Jedi. Y bien sabía el Jedi que entrar hasta la sala de recepción de Palpatine en lo alto no sería ningún problema, dado a que gracias a su pasado, Windu conocía varias entradas secundarias que un simple clon o un Sith como Palpatine jamás podrían descubrir. Y es gracias a estos túneles que Mace llegaría en unos pocos minutos hasta el piso donde estaba el emperador, sigiloso para que el Sith jamás se diera cuenta de la tormenta que se avecinaba. Y tampoco la Guardia Roja de Palpatine sería ningún problema, ya que uno a uno iría cayendo o quedarían inconscientes con un rápido estrangulamiento de la fuerza que les haría Windu. Y entonces abriría la puerta del despacho personal de Palpatine y el Sith estaría completamente solo. Y Sidious, al verlo, tendría una cara de sorpresa y susto al mismo tiempo. El único maestro Jedi que lo había derrotado estaba enfrente de sí, pero esta vez Windu ya no era más un Jedi. Y en ese momento Windu encendería su hoja del sable de luz, que de nuevo era amatista, y Palpatine, por su parte, tomaría sus 2 sables de luz rojo y ambos cruzarían sus sables en una danza de choques continuos y de chispas por aquella sala. Y Palpatine rápidamente notaría que el poder de Windu se había incrementado considerablemente. Y Windu, al saber que era mucho más rápido que Palpatine, solo le diría al Sith que el trono lo había vuelto un débil anciano. Y entonces los plasmas chocarían así cada vez con más fuerza. Pero en un dado momento, la alarma comenzaría a sonar en todo el palacio al saber que el despacho del emperador estaba siendo atacado. Así que Windu sabría que tendría que acabar con esto pronto. Es entonces que bloquearía la puerta de entrada y se dispondría a usar todo su poder para acabar con Palpatine. Y aquella escena sería como un reflejo de lo que había pasado 2 años antes. Un Palpatine que apenas se aferraba al combate y que intentaba usar los rayos de la fuerza, pero que estos eran prácticamente nulos sobre Windu, ya que algunos eran detenidos por el sable de luz o él mismo los detenía con su nuevo brazo mecánico. Windu había aprovechado demasiado bien su tiempo en soledad. Y entonces llegaría el momento en que una última estocada de Mace Windu cortaría uno de los sables del Sith y con un potente empuje de la fuerza lanzaría el otro muy pero muy lejos. Aquella sala estaba completamente destrozada y de nuevo la ventana estaba rota. Y ahí de nuevo Windu tendría a su merced a un derrotado y desarmado Palpatine. Pero mientras apuntaba su hoja amatista de plasma, se escucharía un estruendo en la puerta y la hoja de un sable de luz rojo comenzaría a cortar la puerta. Y Palpatine apenas podría sonreír y decir Vader. Y Windu por un momento lo vería con extrañeza, y así, sin pensarlo 2 veces, cortaría de un solo tajo la cabeza de Palpatine. Pero esto no se había acabado aún, ya que en ese momento la fuerza misma abriría un boquete en la puerta, y Windu podría escuchar la retorcida respiración de una figura oscura que se acercaba. Sin embargo, la esencia de la fuerza de ese personaje era claramente familiar para Windu.
Anakin, diría el ex Jedi, y Vader solo le contestaría: ese nombre ya no significa nada para mí. Me hiciste el favor de eliminar al viejo y de entregarme al Imperio. Aunque ahora deberás morir bajo mi sable, Windu. Pero May sabía bien que tendría que lidiar con Anakin o con lo que sea que se había convertido el Sith. Entonces él mismo tomaría su sable de luz y lanzaría una estocada brutal que casi le cortaría el brazo a Vader. Pero súbitamente Windu lanzaría un empuje sobre la máscara de Vader que la terminaría partiendo en dos, dejándola con un gran boquete. Era un simple mensaje de Mace Windu de que no estaba jugando y de que quería ver frente de sí los ojos corrompidos de Anakin Skywalker. Pero Vader entendería bien el mensaje, así que súbitamente repartiría una docena de estocadas que apenas Windu podría detener. Aquello era un espectáculo de luces que se chocaban una y otra vez que parecía no tener fin. Pero tras los múltiples intentos de Vader, uno daría en su blanco y heriría brevemente la pierna de Windu. Pero Mace en su respuesta dirigiría un golpe con su brazo metálico directo al panel central de Vader. Y el Sith no podría esquivarlo por lo repentino y rápido que fue. Así que su panel respiratorio sería severamente herido y comenzaría lentamente a faltarle el aire. Y así ambos comenzarían no solo a repartirse estocadas una y otra vez, sino también potentes golpes con sus brazos metálicos con el fin de acabar de un solo golpe con su oponente. Aquello se había vuelto algo brutal en una auténtica pelea de un cyborg contra otro. Pero Vader cada vez se veía más agotado y dañado, y Windu parecería ser imbatible por sus extraños poderes y mejoras. Por lo que con un movimiento fugaz, Windu tomaría uno de los brazos de Vader y lo desmembraría casi completamente de las articulaciones mecánicas del Sith. Aquello parecería haber acabado con la pelea, pero Vader apenas se aferraba con su otro brazo a sostener su sable, y Windu solo exclamaría: ha llegado el momento de culminar mi venganza y acabar con todo esto de una vez por todas, Skywalker. Y así Vader le replicaría: tú no te irás de aquí vivo, Windu. Y entonces ambos correrían uno contra el otro mientras el aire de la ventana rota les pegaba fuertemente en sus rostros. Y así los dos de nuevo chocarían sus sables en múltiples ocasiones, pero esta vez Vader alcanzaría a cortar el único brazo orgánico de Windu. Y sin pensarlo dos veces ante el dolor de su ex maestro, Vader lanzaría un potente empuje de la fuerza para lanzarlo lejos hacia el abismo de Coruscant. Pero Windu, al sentirse lanzado, jalaría para consigo a un Vader que tampoco vería venir aquel movimiento maestro. Y así, de un momento a otro, los dos estarían cayendo rápidamente hacia las profundidades de Coruscant. Pero los dos, mientras caían, se repartirían una estocada más, una que terminaría por ser mortal, ya que Windu con su sable atravesaría lo que quedaba del estómago de Vader, pero el Sith al mismo tiempo atravesaría directamente el corazón de Mace. Y tras este par de golpes fulminantes, solo veríamos que los dos cuerpos mortalmente heridos de Mace Windu y Darth Vader terminarían cayendo al profundo abismo de Coruscant, desapareciendo así para siempre. Y con ello, la galaxia había sido liberada de la corta opresión de los Sith, dándole una bocanada de aire a los sistemas que se aferraban en contra del poder imperial, y al mismo tiempo al puñado de caballeros Jedi que habían sobrevivido tras la Orden 66. Porque solo unos pocos, como Yoda u Obi-Wan Kenobi, podrían sentir a la distancia que la venganza de un Jedi renegado que había también usado el lado oscuro de la fuerza había decidido sacrificarse con el único fin de eliminar a los Sith de la galaxia, no importando si esto le costaba su vida. Ese terminaría siendo el verdadero legado del ex Jedi Mace Windu. Espero, Masters, que les haya gustado esta historia tanto como a mí escribirla. Así que gracias por seguir participando con sus comentarios para seguir llevando este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza, y un poderoso aliado es, hasta aquí, su amigo, la sombra del imperio.